buenos. Bien, seguimos hablando sobre estos temas, ¿no? Sobre los primeros pasos incluso que se informaron que se estaría dando por parte del nuevo gobierno, ¿no? El presidente y vicepresidente electo. Estábamos hablando sobre acuerdos, la cooperación también que se tiene, los viajes, además de reuniones, ¿no? Con empresarios privados, empresarios nacionales, entre otros aspectos. También se refirió al 50-50, ¿no? Y en el transcurso de estas últimas horas se garantizó que el 50% iría destinado a gobernaciones y también a las alcaldías, justamente para lo que es el tema de educación y temas de salud. ¿Cómo ha sido recibido? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, lo vemos como un tema importante en el avance del ejercicio de las competencias autonómicas, tanto departamentales como municipales, en áreas estratégicas para el bienestar de los ciudadanos y de la población en su conjunto. Estamos hablando de salud y de educación. Lo importante es que ha señalado el presidente electo que ya desde la ley, que en próximos días tenemos que tratarla en la nueva Asamblea Legislativa, la ley financiera, ¿no?, para la gestión 2026, tiene que estar plasmado este concepto, ¿no? Y lo importante es poner los candados ahí sí adecuados para que esos dineros no se malutilicen en gasto corriente, en derroche de recursos, sino que efectivamente vayan destinados y canalizados y aplicados a mejorar la salud y la educación en los departamentos y en los municipios. Entonces vemos también eso muy positivo y hay que tratar de implementarlo ya, desde ya, digamos, en la nueva ley financiera para el año 2026. ¿Se había dado tal vez esto antes en otros gobiernos, el 50-50? Bueno, se fue avanzando progresivamente, ¿no? Desde la ley de participación popular, cuando no había, ¿no?, todavía la nueva constitución y el modelo de Estado territorial autonómico, se hizo inclusive una transferencia mayor a los municipios, ¿no? Y de alguna manera toda esta emergencia popular en la dinámica del poder tiene su raíz y su origen en la participación popular. Esa fue una gran medida y que después el proceso se fue profundizando y de los municipios pasó en la nueva constitución con las autonomías a los departamentos, se extendió a los departamentos, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso que tiene varios hitos fundamentales y que como todavía no se ha dado el tan proclamado pacto fiscal, que ese es un tema más complejo, ya hay este compromiso de anticipar el tema de la distribución de los recursos actuales, porque el nivel central del Estado, si bien tiene gastos enormes en el tema, por ejemplo, de cubrir las Fuerzas Armadas, la policía, los maestros, los médicos, que son los gastos principales del Estado, en el remanente han malutilizado en muchos gastos que al día de hoy, por ejemplo, son una sangría para las finanzas del Tesoro General de la Nación, como todas aquellas empresas públicas no estratégicas. Hasta nuestra estratégica está un desastre, que ya lo vamos a ver, el tema de YPFB, pero ni qué decir las no estratégicas que se han dedicado a convertirse en nidos de corrupción, de prebendalismo, de ineficiencia estatal, ¿no? Entonces, qué mejor que recursos se redireccionen para que haya mejor salud y educación en los municipios y en los departamentos. Justo ese tema, veíamos, hace un momento conversábamos con Carlos, el hecho de que efectivamente el presidente está yendo a Estados Unidos, el presidente electo está yendo a Estados Unidos, y entre la agenda, obviamente está la agenda del narcotráfico, sin duda, la reposición de embajadores, pero también está el tema de carburantes, de buscar opciones, y el presidente ha dicho, o hasta ha sido claro, señalar que no va a meterse con bot trading, que es un botín, un tema complicado, un tema que aparente de supuesta corrupción que se está investigando. Y eso es positivo, Carlos. Otro buen anuncio, porque fíjate que cuando discutíamos en los medios el tema de bot trading, yo hablaba con exministros de hidrocarburos antes de la época de Evo Morales y decía que los propios ministros con los presidentes de YPFB iban a otros países para garantizar suministros de diésel y gasolina de largo aliento, suministros estables, anuales, plurianuales, en las mejores condiciones de precio y de calidad.
¿no? En lugar de estarse inventando bot trading, sociedades ficticias y simuladas para generar esquemas de corrupción y daño económico al Estado. Y ahora tenemos, por la crisis de desabastecimiento, que el propio presidente, no solamente ya ministro, porque todavía no los tiene, todavía no se ha posesionado, pero el propio presidente electo hace ese trabajo que antes lo hizo el ministro de Hidrocarburos por la emergencia, para hacer un suministro transparente, regular, estable, de largo aliento con proveedores. Y también me señalaban los exministros que te daban estas empresas productoras directas del diésel y la gasolina a plazos. No, han habido casos ya en la historia de Bolivia antes de Evo Morales que han dado a plazos el suministro de diésel y gasolina, y que es algo parecido a lo que está anunciando el presidente electo. Obviamente ya ha descartado cualquier tratativa o negociación con bot trading, porque eso sería aceptar el endosamiento que le quiso hacer de la corrupción y del daño económico al Estado Dorgatén y el gobierno de Arce con bot trading, para generarse un blindaje de impunidad. Ese era el objetivo, de que el nuevo gobierno siga con bot trading para que estos señores que han generado corrupción y daño al Estado con ello se liberen de la responsabilidad penal. ¿Cómo van las investigaciones, avances que se tengan en el caso justamente bot trading, personas implicadas de otros países también que se tienen, ¿no? Por ejemplo, de Paraguay? Se tenía la pasada semana, ¿no? Era Marce que estaba declarando, ¿no? El presidente de YPFB, también la ANH, aduana. Sin embargo, algo que llamó bastante la atención es la orden de aprehensión, ¿no? Que tenía Armin Dorgatén, que quedó sin efecto. ¿Cómo lo podemos entender? Sí, ese es un acto de total arbitrariedad, ilegalidad, favoritismo. Dorgatén es el principal protegido y preferido de Luis Arce Catacora. Por algo será, eso es lo que se tiene que investigar en profundidad, qué relaciones han tenido más allá de las formales del cargo entre Luis Arce Catacora, uno de los hijos de Arce Catacora, y Dorgatén. Y claramente es un escenario de protección a los poderosos, ¿no? Porque todavía, aunque ya esté de salida, todavía sigue siendo presidente Luis Arce Catacora, y algunos fiscales y jueces le deben de ver facturas, ¿no es verdad? Entonces, a eso responde este tipo de arbitrariedades, y preocupa que los fiscales de La Paz, y vuelvo a insistir en ello, no hayan dispuesto ni arraigo preventivo ni medidas de alerta migratoria contra el presidente de YPFB. El argumento de decir, pero ha venido a declarar voluntariamente, no es pues argumento, ¿no? Porque él, mientras ejerce el cargo de presidente, inclusive puede estar afectando la naturaleza de la investigación, puede estar manipulando las pruebas, los documentos, obstaculizando, exacto. Entonces, mínimamente, pues debería ser arraigado con alerta migratoria preventiva, lo propio con su patrimonio y con sus bienes, ¿no? E inclusive tener medidas cautelares, como ya se dispusieron con otros exgerentes, que tuvieron también participación en el caso de bot trading, pero en un nivel jerárquico menor. El gran ideólogo, el organizador, el sincronizador de todo este esquema de daño económico al Estado y de corrupción es el presidente YPFB, junto con Omar Alarcón Saigua. Omar Alarcón Saigua, recordemos, desempeñaba las funciones de gerente general de refinación y a la vez de presidente de bot trading un breve tiempo, porque prácticamente la mayor parte del tiempo cuando actuó bot trading, la reina y la dueña del directorio de la presidencia era la prestanombre, esta abogada paraguaya, ¿no? Sandra Otazu Vera, y Omar Alarcón Saigua desempeñó un breve tiempo donde hizo las adendas más escandalosas de contratos que tenían un monto de $31 millones para venta de diésel a YPFB y terminaron subiendo a $274 millones, 767% más del monto original, cuando el reglamento que ellos mismos aplicaban solo permitía subir un 10% el monto adicional del contrato vía adenda. Entonces lo sacan este señor Omar Alarcón Saigua de la presidencia de bot trading y de la gerencia de refinación el 30 de agosto del 2024, y al día siguiente lo nombra Arce como presidente de Yacimiento del Litio Bolivia, para que termine de cerrar todos estos contratos y estos negociados con las dos empresas chinas y la empresa rusa. Entonces, desde ese punto de vista es que también tiene que ser investigado el presidente saliente, ¿no? Luis Arce,
porque este señor Omar Alarcón Saigua era la pieza clave donde lo iban acomodando en esos puestos que se manejan ingentes cantidades de dinero del pueblo de Bolivia. Y ahora, ¿cómo sigue todo esto? Porque estamos a días, ¿no?, de cambio de autoridades, cambio de gobierno. ¿Cómo van a seguir todas estas investigaciones, órdenes de aprehensión que se tenían pero que ya no se tienen, entre otros implicados, ANH, aduana, que también estaban, ¿no?, dentro de las investigaciones, declaraciones, entre otros? ¿Cómo sigue todo? Bueno, primero, si es que llegaría a darse la fuga de Dorgatén o de altos funcionarios de YPFB involucrados en el caso Botrading, la responsabilidad va a ser del fiscal departamental de La Paz y de los fiscales que están a cargo del caso, ¿no? Eso lo tendrán que tener claro, especialmente con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, con el nuevo gobierno y el nuevo presidente o presidenta de YPFB. Segundo, vamos a tener una reunión, los diputados de oposición que fuimos parte de la Comisión Especial de Investigación, urgente con la nueva presidencia de YPFB, el nuevo presidente, para explicarle los alcances de los hallazgos, ¿no?, y de qué es lo que debería profundizarse en el curso de la investigación. Lo propio que queremos hacer con los fiscales, pero los fiscales hasta ahora todavía no quieren darnos esa audiencia. Nosotros no queremos que sea una visita de amigos ni visita chacote informal para aparecernos en la fiscalía. Queremos que sea una reunión formal. Nos extraña que hasta el día de hoy no den una respuesta positiva, no dan ninguna respuesta, ni sí ni no, a esa reunión formal que hemos solicitado. Esperemos tener la respuesta en los próximos días, pero lo más importante va a ser la reunión con el nuevo presidente de YPFB para que tenga claridad absoluta de cómo se ha manejado y ha funcionado este esquema de corrupción y de daño económico al Estado llamado Botrading. Y ahora, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que la persona esta, la paraguaya, pueda aportar, pueda declarar en el tema? ¿Esto es evidente y cómo funcionaría y cuánto aportaría esto a la investigación, a esta empresaria paraguaya, ¿no? A ver, los fiscales dicen que le han programado para fines de este mes, con cooperación fiscal internacional, con fiscales del Paraguay, su declaración, según lo que dan a entender, en Bolivia a fines de este mes. Veremos si se cumple o no esta actuación. El problema principal, que también deberían hacer hincapié los fiscales, es que esta señora es la empleada, literalmente la empleada de Dorgatén, del gerente general de refinación y del propio ministro actual de hidrocarburos. Ellos deberían darle una orden y decirle: señora, si usted no viene aquí a Bolivia a dar explicaciones, se la destituye inmediatamente. Usted no es la dueña de Botrading. Lo que pasa es que la han empoderado como la dueña del directorio, como la dueña de Botrading. La señora ha invertido $465 para ser la accionista minoritaria con 3 acciones y se ha terminado llevando a su empresa de servicios con la plata del propio Botrading, es decir, del pueblo de Bolivia, $133,000, solo con ese hecho, sin contar lo que habrá ocurrido después con todos los negociados que han habido en los contratos de suministro. Entonces, esta señora pues se ha sacado la lotería con Botrading, o sea, presta su nombre porque ella no tiene ninguna especialidad en hidrocarburos. Sin ella no hubiera habido Botrading porque era la segunda socia. El primer socio era YPFB Refinación. Se la busca de socia a la abogada tramitadora. Nunca has visto una sociedad que haga eso. Cuando tú haces sociedad para tener este canal, buscas pues a los mejores inversores o a los mejores especialistas en comunicación. No le vas a decir al abogado que te registra la sociedad de este canal: hermanito, sé el socio vos para que seamos los dos y para que podamos hacer esta sociedad trucha, haciendo pasar un papelón internacional a Bolivia, en el Paraguay y en el mundo. Entonces, ellos deberían ordenarle que venga. Si no, destituirla. No la destituyen porque está protegida, porque tiene información relevante que los puede cocinar. Entonces se va a tener que hacer acciones también penales en el Paraguay con la nueva presidencia y la nueva estructura de YPFB. Se va a tener que disolver y liquidar Botrading. Se va a tener que hacer las acciones penales también en el Paraguay y tiene que dar una señal clara y contundente la nueva presidencia de YPFB. Porque si seguimos en este camino, fíjense ustedes, qué maravilla, dice Botrading para Bolivia, Dorgatén.
trae el 15% del combustible que se importa para el país. Si fuera una maravilla, ¿por qué no traes el 100%? ¿No es verdad? Si Botrading es tanta maravilla, porque ¿quién paga? Botrading no paga. Botrading no tiene ni un solo dólar operativo. El que ha puesto los 776 millones de dólares para estos 12 contratos de suministro, y hay uno fantasma que no los reconocen, del cual han pagado 10 millones de dólares, y ese es el hijo no reconocido de Dorgatén. Estos 12 contratos de 706 millones de dólares pone la plata YPFB, no pone Botrading. YPFB le ordena al Banco Central que haga como agencia de pagos de la corrupción y del daño al Estado en una cuenta de Nueva York que tiene Botrading. Entonces, y dice, además es maravillosa, dice Dorgatén Botrading, porque ha eliminado intermediarios. Ustedes sabían que de esos 776 millones de dólares, a Botrading intermediaria se le ha sumado otro intermediario, que se llama Corporación Primax, que está en el Perú. Le han dado el 85% de ese monto, de los 776 millones de dólares. La pregunta es, y a las refinadoras de crudo, que han traído crudo acá, les han dado el 10%. La pregunta es, ¿por qué no invirtieron la ecuación? ¿Por qué no le dieron el 90% a las que producían el crudo en la Argentina para que traigas con el ducto, inclusive Sica o con cualquier transporte, ese crudo a Bolivia y hubiera bajado el precio del diésel y la gasolina en relación a ese producto la mitad de lo que estamos pagando en Bolivia? ¿Y por qué no solamente trajeron el 10% de la gasolina y del diésel? Entonces son varias preguntas que destapa Botrading del manejo totalmente corrupto y de daño al Estado con el cual se han generado estos esquemas para traer el diésel y la gasolina en el país. Y es toda una telaraña, ¿no? Pero van apareciendo más cosas, se va conociendo más. Bueno, ya hay varios implicados, ¿no? Hablábamos hace un momento también de qué es lo que sucedería con jueces, con fiscales, entre otros. Hablando sobre este tema, llamó mucho la atención que en estas últimas horas, ¿no? El fin de semana se dio a conocer, lamentablemente se lo encontró sin vida, al ex juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza. ¿Podemos recordar un poco quién era él? Claro, fue el juez que había un audio grabado con el exministro César Siles del Ministerio de Justicia y que prácticamente estaban acordando o complotando, ¿no?, una decisión para que pierda la función o el cargo una de las magistradas elegidas para el Tribunal Constitucional en la última elección por la paz, ¿no? Fanny Coaquira. Fanny Coaquira, la magistrada Fanny Coaquira. Entonces esto destapó el escándalo porque se filtró ese audio y este juez lo reconoció. Después a este juez lo detuvieron, a todos los demás les dieron, al propio exministro Siles, arresto domiciliario, a este juez lo metieron a la cárcel y según lo que dice su abogada, o la que era en su momento su abogada, es que lo torturaron, ¿no? Y que estaba tan traumatizado con la tortura que sufrió dentro de la cárcel que él no quería volver a la cárcel, ¿no? Y eso fue, según el criterio de esta doctora, de esta abogada, el desencadenante para que esto sea está calificado entre homicidio-suicidio, digamos, ¿no? Esa es la calificación que le da la abogada de la familia. Pero queda claro que una de las mafias más grandes que hemos tenido en el país, a la par, digamos, del nivel de la del narcotráfico, es la judicial, la fiscal y la de la justicia penal y constitucional, una mafia total, ¿no? Que primero porque se convierte en una mafia extorsiva, tú entras a la trituradora de los fiscales y de los jueces penales por cualquier caso, no solamente los perseguidos políticos, que han habido centenares y siguen habiendo todavía de exiliados y de perseguidos políticos. Tú entras como cualquier ciudadano por cualquier caso a la trituradora de los fiscales y jueces penales y de los policías investigadores y estás sonado porque te exprimen hasta la última gota de la naranja de tu patrimonio con el chantaje de quitarte tu libertad, ¿no? Ese es un tema. Y ahí todos son víctimas, desde los más pobres hasta los más ricos, todos caen por igual. El que no cae resbala, como se dice. Y segundo, porque es un sistema que ha sido totalmente degradado, contaminado y cooptado por estos dos gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce Catacora, que los han puesto al servicio exclusivo de la reproducción autoritaria del poder. Entonces, en este otro terreno les han dado carta blanca, ¿no? Les han dicho, si ustedes me cumplen aquí,
Si ustedes los friegan a los opositores, si ustedes los friegan a los disidentes sociales, ciudadanos y a los periodistas también, yo les dejo libre este otro terreno. Hagan lo que quieran, extorsionen, chantajeen, utilicen la cárcel para enriquecerse, todo eso. Tienen piedra libre. Y así ha funcionado el sistema de justicia penal en el país. Por eso les digo que se ha convertido en una mafia al nivel de la mafia del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Y ahí aparecen estos consorcios, porque obviamente han sido parte también abogados que se han beneficiado de estos fallos y de estas decisiones. Entonces los consorcios determinaban las decisiones de injusticia del país, porque esas no son decisiones de justicia, son por intereses económicos. Y todo eso no solo que se tiene que ir develando ahora en Bolivia, sino se tiene que hacer una transformación integral y radical del sistema judicial. Ese es el gran desafío que lo han comprometido y lo ha comprometido también en su propuesta el actual presidente electo. Pero es otra maraña. ¿Cómo desenredarla? ¿Cuáles serían los pasos para seguir para que se pueda desenredar esa maraña de la justicia, ¿no? Hay que hacer un cambio de raíz. De raíz, hay que cambiar la Constitución, la elección de jueces, por ejemplo, todo aquello. Claro, para mí tienes que comenzar con el mecanismo de designaciones, ¿no? Que es condición necesaria, pero no suficiente, pero es necesaria. Porque si empiezas a maquillar el edificio, pero los cimientos son de barro, se te cae y se te derrumba todo el edificio. ¿Qué quiere decir condición necesaria? Ha fracasado el sistema de elecciones, porque ha sido totalmente inoperante y ha sido corrompido por el segmento político de la sociedad, y ha fracasado también antes el sistema donde solamente se meten las designaciones 2/3 del Parlamento, porque si bien fue una idea que nació positiva, eso después se fue complicando de tal manera que cuando entramos, por ejemplo, al gobierno con Carlos Mesa, el año 2003, a finales del 2003, habían años y años de acefalía. Mesa tuvo que hacer un decreto, porque la Constitución de ese momento lo permitía, para cubrir estas acefalías, porque estaba en parálisis total prácticamente la Fiscalía y la Justicia en el país. Entonces, si solamente dejas a los 2/3 en la Asamblea o mantienes la elección del voto, estamos fregados, porque ya hay prueba contundente que ambos en definitiva han fracasado. Uno más que otro, pero ambos han fracasado, ambos modelos. Entonces tenemos que buscar un mecanismo donde tengas una especie de organismo, de organización, de comité, lo que se llame, consejo, etcétera, que tenga la atribución de hacerte la calificación de méritos, ¿no? Con ternas vinculantes para la Asamblea Nacional en los cargos nacionales y para las asambleas departamentales en los cargos, ¿no? Departamentales e inferiores de los fiscales y de los jueces. Y que sean ellos los que hagan una calificación, pero en un equilibrio, un consejo donde tenga una composición paritaria entre notables que representen a los órganos formales del Estado. Por ejemplo, el presidente designa su notable, las fuerzas políticas de la Asamblea y de las departamentales designan su notable, lo propio el Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, etcétera, y que coexistan o convivan en esas designaciones con notables provenientes de organizaciones especializadas de la sociedad civil, colegios de abogados, facultades de derecho, asambleas de periodistas, etcétera, ¿no? Entonces, y que ellos sean los que hagan esta calificación de méritos a nivel nacional departamental y que tengan la posibilidad de remover por mala calidad del servicio. Esa para mí es una de las salvaguardas más importantes que nunca ha habido en el país, porque solo has querido removerlos a los malos jueces por una falta disciplinaria o por un delito. Cosas que son procesos que a veces se manipulan o a veces se tergiversan con tal de liberarte de un juez que no te da la razón a otro juez superior. Pero si este órgano independiente te controla la calidad del servicio que te está dando determinado juez o fiscal, y si es mala esa calidad, lo remueve, entonces haces que vaya mejorando la calidad de la administración de justicia, ¿no? ¿Ve qué es lo que pasa con el presupuesto? Todos en el presupuesto del Estado dicen, hemos ejecutado 90%, somos unos campeones. Pero si has ejecutado 90% para prebendalismo, para ineficiencia y corrupción, ¿de qué te sirve? Claro. No para mejorar la calidad de vida de la gente, lo mismo acá. Entonces, ¿qué calidad de fallos ha tenido? ¿Y qué calidad de este juez y este fiscal, qué calidad de requerimientos? Y si es un mal servicio de justicia, con indicadores que claramente te monitoreen esa actividad, entonces ya puedes ir mejorando, ¿no? Ahora esa es
es necesaria. Para que sea suficiente tienes que agregar muchos componentes más, el tema presupuestario garantizado en la Constitución y muchos otros factores que son complementarios, la inamovilidad, salvo este caso de mal desempeño o comisión de delitos o de faltas graves, inamovilidad en las funciones. Entonces son otros componentes adicionales que te garantizan en conjunto independencia. Y si tienes independencia de los operadores, vas a mejorar por lo menos del desastre que está ahora, vas a llegar a tener un 50% una justicia mejor y con los años vas a aproximarte al 100%. ¿Eso va a tomar un año, 2 años, toda la gestión? No, si es que proceso. logras hacer una reforma parcial exitosa y la haces aprobar con las subnacionales, que esa es una idea que está en el país, ¿no? Que ya se ha vertido, sería que empiezas la reforma a aplicarla a partir de abril, digamos, del próximo año. Pero para que se aplique y para que se haga todo el desarrollo de eso va a estar hablando por lo menos de los próximos 4 o 5 años, ¿no? Pero tienes que dar el primer gran paso, porque si no das el primer gran paso, todo este sistema que está corroído y corrompido hasta los huesos va a seguir igual. Y los más afectados, ¿no? La gente. ¿No? La gente. Pero como bancada pueden también hacer este seguimiento que se pueda proponer, incluso, y sobre todo tomando en cuenta, ¿no? Porque se está viendo lo que antes, o tal vez en otra época no se ha visto, ¿no? Unidad de los diferentes partidos políticos, ¿no? Va más allá incluso de los colores, ideas que se tengan, pero hay muchas cosas en las que sí se coinciden, ¿no? Y hasta donde se ha visto, hasta el momento, es que sí se tiene esa predisposición. Sí, ¿sí? Y este es el gobierno que tiene la mejor oportunidad histórica de los últimos 20 años porque no está aprisionado de ninguna fuerza política en el Parlamento, ¿no? Porque hay un compromiso de que todas las fuerzas democráticas vamos a apoyar su gestión, ¿no? Obviamente, en la medida en que la gestión resuelva los problemas acuciantes de las crisis económica, democrática, política, institucional. Entonces asumimos que eso va a ser así y son buenas las señales que está dando el presidente electo. Entonces no va a ser prisionero de ninguna fuerza política en la Asamblea y tampoco va a ser prisionero de ninguna fuerza corporativa, ¿no? A veces disfrazada del ropaje social, pero solamente para generar espacios de prebendalización. Y ese es otro dato positivo, ¿no? Porque él ha dicho, no, yo no me voy a condicionar mi gabinete a ninguna exigencia de la CESUTCB, de las Bartolinas o de cualquiera de esas dirigencias o de la COP, de esas dirigencias sociales que en lugar de cumplir su objetivo social estaban más preocupados de prebendalizarse y de vivir de las prebendas del Estado y del gobierno. Entonces ese es otro dato positivo. Entonces si no tienes no estás esclavizado ni por las fuerzas de la Asamblea ni por los prebendalismos sindicales o sociales, entonces puedes hacer un buen y gran gobierno. Esa es la apuesta. Mucho por hablar. Bueno, si queremos terminar la entrevista, no podemos dejar de mencionar, a manera de homenaje además a quien fue diputado, diplomático, Gustavo Aliaga, ¿no? Un hombre, yo lo conozco yo lo conocí hace mucho tiempo como periodista, y además es buen amigo, además, Gustavo, y muy lamentable lo que le ha ocurrido, ¿no? Sí, fue realmente, estuvimos conmovidos, ¿no? En toda la bancada por su fallecimiento y además por la personalidad de Gustavo, ¿no? Una personalidad afable, amable, risueña, siempre contagiaba entusiasmo, alegría a los propios periodistas que ustedes lo han conocido, ¿no? En los medios de comunicación, trataba de atemperar o de atenuar los propios conflictos internos o dentro de la Asamblea. Ha sido un diputado, yo te diría, querido y respetado por todas las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, inclusive de los del MAS, ¿no? Que tenían buena relación con él. Y fue una gran pérdida en lo humano, ¿no? Y realmente, toda la solidaridad, sobre todo para la familia, que es la que recibió el golpe más duro. Y nosotros también, ¿no? Nos adherimos a definitivamente ese sí ha sentimiento de sido. dolor. Además uno se lo veía. Joel López nos decía que una semana antes lo había visto ahí en la asamblea. Lamentablemente fue así, ¿no? Claro, a mi lado sesionaba. Claro, pues claro. Estábamos curul con curul. Claro, este lado estaba Beto, ¿no? Alberto Astorga y Gustavo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Fue justo una semana antes de esa, ¿no? Cuando estaba sesionando la última sesión que teníamos.
Y no, y como que todo tranquilo, todo bien, ¿no? No había nada que haría pensar que podría tener algún problema complicado en ese momento de salud. Eso fue. Bueno, un homenaje para Gustavo. Y obviamente que Dios proteja y además de consuelo, ¿no?, a la familia. Carlos, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, Marcelo, Lorena, y hasta el próximo contacto. Un gusto. Sí, tenemos muchos temas todavía. Lo Sí, esperamos. Mucha tela que cortar. Vamos a estar analizando poco a poco. Ya se viene, ¿no? De hecho, en 2 semanas En 2 estamos semanas. con el cambio de mando, ¿no? Con la nueva asamblea. La nueva también. asamblea. Estaremos atentos. Estamos Siempre A la bienvenido. primera sesión también. Gracias. Un gusto. Bien, vamos a cortar. Muy bien.